Yo, what's up? Hola Gamercats, aquí Moonlight de estar en el primer video de 2024. Hoy les traigo un video contando y recopilando varias anécdotas pequeñas pero interesantes que me han ocurrido jugando Team Fortress 2, porque aunque apenas llevo jugando poco menos de un año, han surgido muchas situaciones, algunas curiosas, algunas chistosas y otras que me han alegrado el día, porque TF2 ha sido un juego que me ha traído muchos momentos felices. Pero antes de iniciar les digo que este video es solo una prueba, pero aún así tengo anécdotas como para una parte 2, incluso más. Así que si les gusta el formato de este video y quieren que traiga más anécdotas en el futuro, no duden en dejar su like, comentar sus propias experiencias y sobre todo apoyar muchísimo al video. También le quiero dar muchas gracias a mi amigo y veterinario de confianza Purity Snap por proporcionar el gameplay de fondo que verán en algunos fragmentos del video. Pero Moon, ¿por qué no grabas los gameplay tú misma? Antonio, tengo dos razones muy grandes para no hacerlo. Uno, que todavía estoy muy manca y ver un gameplay de TF2 mío sería lamentable. Y dos, en mi PC tostadora para que el juego me corra con una cantidad de FPS decentes, por así decirlo, tengo que bajar los gráficos hasta que se vean como Nintendo 64. Así que por eso muchas gracias por ayudarme con el gameplay de fondo. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos allá con el intro. Todos en algún momento hemos sido noobs en el equipo Fortaleza II. Bueno, a menos que seas yo, que después de más de 100 horas de juego sigo siendo re noob, pero ese no es el punto. El punto es que los primeros meses de cada jugador están llenos de momentos de descubrimientos y disparates. Por eso les vengo a contar mis propias experiencias de jugadora primeriza y no tan primeriza. ¿Qué mejor que empezar que con mi primera vez jugando al juego El Gordo y sus amigos? En realidad no recuerdo eventos específicos de esas primeras partidas, pero lo que sí recuerdo es esa sensación que me generaba. Team Fortress 2 es un juego frenético y caótico, sobre todo para alguien que a duras penas había tocado un shooter como yo. Literal, antes de jugar TF2 solo había jugado unas cuantas campañas de Left 4 Dead 2. Yo no entendía ni un carajo, solo imagínense mi situación, sin tener idea de cómo se jugaba, solo armada con las cosas del tutorial. Había partidas en las que ni se podía salir del spawn, yo no entendía nada. Solo veía a un militar y a un borracho volando por todo el mapa inexplicablemente, un empresario que se hacía invisible y que me hacía insta-kill por alguna razón, un rapero moviéndose como una mosca y golpeándome con un bate aunque fuera de mi propio equipo, un dentista pegado al gordo, un albañil corriendo con unas cajas de un lado al otro sin atacar a nadie, y un vaquero que se quedaba quieto en modo tieso sin hacer nada, pero aún así podía hacer insta-kills desde el otro lado del mapa. Dentro de todo este caos, la única certeza que yo tenía en ese momento era que tenía un lanzallamas en mis manos y que podía usarlo simplemente corriendo hacia cualquier cosa que no fuera mi color, y eso hice. Estaba recién empezando a jugar como engineer y no tenía ni la más mínima idea de cómo usarlo. Solo sabía que había que mover el cacharro que disparaba y ponerlo en el campo de batalla. No le sabía a la del tío Daniel y poner la nevera. El caso es que estaba en una partida normal y en mi equipo había otro Engie que estaba usando el chat de voz ocasionalmente. Sobra aclarar que hablaba en inglés. Llegué al centro de batalla y él me pidió que pusiera un dispenser, pero yo toda basada puse una sentry y ese Engie me empezó a putear en inglés y yo no entendía por qué. Damn it, fellas! Damn it, damn it, damn it, damn it! Dagnabbit, damn it, dagnabbit, daggit, Entonces yo le dije, Eñe,
No mentiras, no le dije ñ, pero seguí en mis cosas como si nada. Luego, mucho tiempo después, aprendí el verdadero valor de la nevera. Moraleja, por favor no se olviden del dispenser, es demasiado importante y pónganlo para el equipo, no solo para ustedes. Estaba en una partida cualquiera en Harvest. En ese momento era más novata de lo que soy con el Pyro. Andaba campeando en el punto de control como si mi vida dependiera de ello, pero pues al estar quieta ahí por tanto tiempo, mi salud estaba en un estado crítico, hasta que llegó mi salvación. Era un heavy que me compartió un sándwich desinteresadamente cuando más lo necesitaba. Apenas tenía unas pocas horas de juego y hasta ese momento nunca había visto a alguien random ayudarme así. En agradecimiento por el sándwich, defendí a ese heavy con todo lo que mi coraje de free to play me permitía. Inconscientemente ambos terminamos haciendo una estrategia defensiva. Yo lo cubría mientras él comía el sándwich y cuando este se volvía a recargar él me daba el sándwich y así sucesivamente. Heavy basado, siempre te voy a recordar porque me hiciste ver que en TF2 sí hay gente que ayuda desinteresadamente a sus compañeros de equipo. En otra ocasión estaba en una partida de The King of the Hill y como es usual entré al punto de control épicamente haciendo W y mouse 1. Pero en mi carrera me topé con un heavy del equipo contrario que estaba agachado y cuando las llamas lo alcanzaron él me miró y tiró un sándwich. Ahí caí en cuenta de que era un friendly, eso era algo de lo que yo había escuchado pero nunca me había topado con uno. Detuve mi lanzallamas y me quedé impotente viendo cómo sus ojos rogaban por piedad y me sentí como una terrible persona. Lo siento, Heavy Friendly, me hiciste dar cuenta de que la violencia no es una opción. Prometo que nunca más usaré el fuego de mi lanzallamas contra inocentes. Güey, empujar gente con el mouse 2 me parece la cosa más fucking divertida que puede haber. Como pueden ver, este video está lleno de anécdotas de jugadora primeriza y esta no es la excepción, porque la primera vez que me encontré una partida llena de bots es digna de ser contada en un creepypasta cutre con Loquendo. Yo no tenía conocimiento de los típicos comportamientos de los bots, en especial el de los snipers. Solo pónganse en mi situación. Después de esperar 3 horas a que el juego me dejara entrar a un servidor, entré a una partida en Harvest. Salí el spawn de manera normal, pero algo no andaba bien. No había nadie de ninguno de los dos equipos en ningún lado. El típico caos de explosiones y disparos de una partida normal tampoco estaba, solo había un silencio sepulcral. Pero no le di importancia. Cuando llegué al punto de control, ahí los vi. Un montón de snipers, tanto azules como rojos, mirando hacia arriba, moviéndose erráticamente e inexplicablemente haciendo un insta-kill al asomarme lo más mínimo. Me pareció algo muy extraño, así que no sé por qué lo hice, pero mi yo free to play de ese entonces pensó que no le atacarían si se ponía de sniper y se camuflaba entre ellos copiando su comportamiento, lo cual obviamente no funcionó. Volvemos a otra partida normal, con la rutina habitual. Espero 3 horas a entrar en el servidor, entro, escojo al bombero, aparezco en el spawn, entro al teleporter que puso el Engie y... ¿el cómo carajos ese Engie puso el teleporter ahí? Sigue quitándome el sueño. Este acontecimiento sucede cuando apenas estaba independizándome como engineer, porque mis comienzos están en lo que a mí me gusta llamar asistente de engineer, lo cual consiste en seguir como si fuera su sombra al otro engie de la partida, ayudándolo a reparar y aprender puntos de sentry. Además, esto ayuda a desarrollar esa necesidad texana de ayudar a reparar los cacharros de tus compañeros. Estuve un buen tiempo con eso hasta poder jugar de Engie sin depender de otros. Pero regresando al punto, estaba en el equipo rojo en una partida de payload. La vagoneta se acercaba y el último punto estaba en peligro. Yo estaba en mi nido de sentry resistiendo con todo el valor.
hasta que llegó él. Un Pyro que empezó a cuidar mis construcciones desinteresadamente manteniéndose allí. Es un detalle simplemente bonito, teniendo en cuenta lo difícil que es mantener alejados a los sucios Spy sola. En serio, gracias Pybro desconocido, espero que sigas alegrándole el día a más Engis. Con esta anécdota les quiero dejar la moraleja de que siempre que puedan ayuden a su Engi, pues un buen Engi ayuda a todo el equipo. Algo tan simple como dejar pasar primero al Engi en el teleporter para que pueda ir a proteger a su Sentry no tiene precio. Era una partida más de Payload en Upward, pero había alguien en el chat de voz. A juzgar por su voz, era un niño que no pasaba de los 14 años. Lo normal sería que las personas le empezaran a hacer bullying, como suele pasar con los niños en este tipo de juegos y en general. Pero este caso fue muy especial porque en el chat de voz llegaron otros dos chicos que empezaron a conversar sanamente con el niño y a ayudarlo. Hasta uno de ellos se puso de medic y le hizo pocket. Ver esto me devolvió la fe en la humanidad. Sí hay personas buenas en este mundo. Lo más chistoso de todo es que en un momento llegó un amargado que abrió las votaciones para quiquear al niño y todos, tanto por el chat de voz como por el de texto, estábamos en plan... Who's touching the child? Don't touch the child! Don't touch the child! Al final nadie votó que sí y pasamos una bonita partida. Y fuera de todo, esta definitivamente fue una de las partidas de Payload más reñidas que he tenido y por el sabor de la victoria completamente merecida, una de las mejores. Para terminar con este video les dejo una anécdota relativamente reciente, pues pertenece a mi primer tour de Man vs Machine pagado. Con un grupo de amigos nos pusimos de acuerdo para que cada uno comprara los 4 tickets para jugar el tour Two Cities. Al principio ninguno sabía prácticamente cómo carajos jugar Man vs Machine bien, así que dedicamos varias semanas a entrenar antes del tour como tal. Cada uno se especializó en una clase y después de mucho sudor y trabajo duro ya teníamos la fecha y los loadouts confirmados. Éramos 6 en total, así que la comunicación no sería un problema. El día llegó y justo nuestro Pyro a último segundo nos dijo que no podía venir sin una explicación clara. No quiero dar nombres, pero sí, te estoy viendo a ti. Literal, lo tuvimos agendado con 3 semanas de anticipación, más te vale estar en la próxima. Pero bueno, el punto es que sin un Pyro, nosotros 5 nos resignamos a la idea de que por el espacio vacío nos tocaría un random. Pero el destino funciona de maneras misteriosas, así que directo del cielo bajó un sniper random super épico que nos dejó a todos maravillados mirándolo, pues tenía hats y taunts inusuales con efectos muy bonitos. Era tan épico que mis FPS agonizaban con tan solo verlo. Por favor, más respeto a mi PC tostadora. Good ending, este random no era solo facha, pues realmente sí que ayudó y hizo muy bien su trabajo y salimos victoriosos. Y bueno, Gamercats, esas fueron unas cuantas flipantes aventuras de una noob en el juego El Gordo y sus amigos. Todavía tengo muchas anécdotas más, pero el video ya está quedando muy largo y va a ser un martirio editarlo. En serio, espero que a este video le vaya bien, porque no es para nada fácil hacer videos con este formato. Hay muchas historias para hacer en una parte 2, e incluso más. Así que si veo que les gusta este video, no dudaré en hacer más videos de este estilo. Mientras tanto, igual les recomiendo que se pasen por mis demás videos de TF2 que son muy interesantes. En serio, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Te ganaste un sándwich. Y bueno, sin nada más que decir, me despido recordándoles que yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video. Yada yada da da. It is good day to be not dead.